¿Cómo elegir el formato adecuado para tu próximo podcast? ¿No hay vuelta atrás cuando elegís el formato o todavía podés cambiar? ¿Cuáles son las claves para elegir el formato que más se adapte a tus posibilidades? Estás a punto de descubrirlo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno del Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Sin dudas, los podcasts de entrevistas de los que hablábamos ayer son los que mejor funcionan. Aunque no me queda claro si existen tantos podcasts de entrevistas porque son los que la gente quiere escuchar, o si tanta gente escucha podcasts de entrevistas porque son de los que más se hacen, ¿no? De los que más se graban. Sea como sea, los podcasts de entrevistas son muy populares, pero no son el único formato que existe. También son muy populares las tertulias, ¿no? Esos programas en los que se enciende el micrófono para que dos o más personas interactúen bajo una consigna o bajo un tema en particular. Y ni hablar de las ficciones sonoras, los true crime y las crónicas periodísticas, ¿no? Tres rubros, tres géneros de podcast, tres formatos que también tienen mucho arrastre al día de hoy, muchas audiencias. Yo en particular quiero destacar este último formato, el de las crónicas periodísticas, porque tal como te lo decía hace algunos episodios atrás, el podcasting es el último bastión de la libertad de expresión y el auge de la crónica periodística en el podcasting así lo demuestra. Lo que antes leíamos en los diarios, lo que antes veíamos en la TV, ahora lo escuchamos en un podcast y eso me encanta. En cuanto al true crime, es cierto que despierta pasiones, pero también hay mucho podcaster de turno subido a una ola que cada vez está más arriba, pero que en algún momento, supongo yo, tendrá que romper, ¿no? Y vale mencionar que este formato, el true crime, es uno de los que más dinero mueve en cuanto a patrocinios y sponsors. Dicen por ahí que las empresas están buscando patrocinar en podcasts de true crime. Y en la misma línea, ¿no? Las ficciones sonoras son una delicia, aunque el enorme trabajo que llevan detrás haría que cualquier persona considerara 2 o 3 veces antes de ponerse a trabajar en una de ellas. Desde acá mi saludo a David y Gema, que el año pasado, no, el anterior creo ya, publicaron Devolvemos la Conexión, una ficción sonora de horror con zombies, que la verdad que estuvo brutal, en la que tuve la posibilidad de intervenir brevemente y que te dejo la descripción del podcast para que vayas a escucharla porque es una ficción sonora de puta madre. Volviendo con los formatos, antes de grabar un podcast tenemos muchas cosas que considerar y una de ellas es justamente el formato. Por lo general acá siempre hablamos de la frecuencia, de la duración del micrófono, pero el formato también es algo que deberías tener en cuenta antes de comenzar a grabar y también las variables, ¿no? Porque las variables son muchas. ¿Qué tipo de formato es el que más consumís como espectador, como oyente y por qué? ¿Con qué tipo de formato crees que te sentirías más cómodo a la hora de tener un podcast? A mí, por ejemplo, me llaman mucho la atención los programas de entrevistas y siempre tengo ganas de hacer uno, pero como te decía ayer, no es algo que me veas haciendo en un futuro cercano, porque todo lo que hay que hacer a su alrededor, ¿no? Contactar con la gente, coordinar horario, conectarse, saludarse, grabar y todo lo que siga después de grabar esa entrevista me resulta demasiado esfuerzo y bueno, en consecuencia yo acá solito y en tranquilidad frente al micrófono. Pero ¿y vos? ¿Te ves con un podcast de entrevistas? ¿Te ves con un podcast diario? ¿Te animás a hablar solo frente al micrófono sin parar durante un tiempo determinado? ¿Te ves haciendo una rigurosa investigación para publicar una crónica? ¿Te imaginás moderando un grupo de tertulianos en los que cada uno intenta hablar más fuerte que el otro? Estas son, creo yo, algunas de las preguntas que deberías hacerte antes de elegir el formato de tu nuevo podcast. Y cuando lo hayas elegido, vas a tener que imaginarte haciéndolo durante un largo tiempo, ¿no? Porque una cosa es hacerlo una vez y otra cosa es hacerlo durante un año. Otra de las ventajas que tiene el podcasting, no obstante, es que las estructuras, los formatos, están hechos para romperse. Que tengas un programa de tertulia no quiere decir que no puedas convertirlo en una crónica a 4 voces en el que tal vez vos hiciste la investigación y los demás participan u opinan. O bien en el que se repartieron el trabajo y cada persona expone algún elemento que investigó. O una entrevista en modo tertulia, ¿no? O un true crime en modo entrevista, tal vez con un psicólogo que pueda aportar su punto de vista sobre cada evento de la narración a medida que vos lo vas contando y le vas preguntando. Quiero decir, elegir un formato es importante, pero no quiere decir que tengas que hacer lo mismo que hacen todos los demás. Si revisas tu aplicación de podcast, vas a encontrar muchos programas demasiado parecidos entre sí.
y la idea es que a vos no te pase lo mismo. Escogé un formato y reinventá la forma en la que se está haciendo, en la que se hizo hasta ahora. Esa es la mejor manera de marcar una diferencia.